Bienvenidos a un tema más de nuestro curso de termodinámica. En esta ocasión miraremos cómo podemos manejar un diagrama en el cual vayamos a intersectar la temperatura con el volumen específico y querramos entrar a manejarlo por temperatura, pero en un diagrama de temperatura contra volumen específico. Anteriormente estábamos entrando por temperatura y siempre graficábamos todo en un diagrama de presión contra volumen. En esta ocasión tendremos la oportunidad de graficar un diagrama de temperatura directamente con temperatura. Esto es lo que haremos. Vamos a buscar otra forma. ¿Cómo podemos graficar esto? Entonces, lo primero, vamos a mirar qué pasa cuando estamos en mezcla. Como siempre, ubicamos nuestra tabla de referencias. En este caso tenemos la temperatura de 200 grados centígrados, como lo hemos venido manejando, un volumen específico de 0.05. Como vamos a entrar por temperatura y vamos a manejar un diagrama de temperatura contra volumen específico, marcamos nuestros datos. Perfecto, temperatura con volumen específico. Y vamos a dibujar nuestra temperatura. En este diagrama la temperatura cambia la forma a una línea horizontal. Sí, señores, horizontal, porque en un diagrama donde el eje vertical es de temperatura, una línea de temperatura tiene que ser horizontal. Ojo con los diagramas, por eso siempre bautizamos nuestros ejes. Temperatura, temperatura, línea horizontal. Matemáticas de las básicas, muchachos. Bautizamos temperatura de 200 grados centígrados. Ahora, como estamos cruzando única y exclusivamente con volúmenes específicos, pues necesitamos los datos de B sub F y B sub G. ¿Qué hacemos? Vamos a nuestra tabla, como siempre, de A4 del agua, donde tenemos temperatura, presión y B sub F y B sub G. Entonces vamos a nuestra temperatura y ubicamos el valor de B sub F y ubicamos el valor de B sub G. Exactamente lo mismo de siempre. Ubicamos B sub F y ubicamos B sub G. Perfecto, ya tenemos nuestros datos, temperatura y nuestras referencias de volúmenes específicos. Ahora bien, necesitamos intersectar estos datos con nuestro dato importante, un volumen de 0.05. Vamos a buscar ese valor. Encontramos ese valor de 0.05 y simplemente trazamos nuestra línea. Y nuestra línea vemos que se nos intersecta lo rojo con lo morado. ¿Dónde? Sí, señores, en zona de mezcla. Aquí lo tenemos. Simplemente acabamos de encontrar la zona de mezcla. Venga, ¿y qué pasa con la presión? Ya encontramos la zona, pero ahí no tenemos ninguna línea de presión. ¿Qué podemos hacer con la presión? Pues simplemente la presión debe pasar por ese punto. Entonces vamos a mirar la línea quebrada ascendente, cómo se nos ubicaría. Observemos que esta línea pasa exactamente por esa línea de temperatura. Por ende, vamos a tener una presión de saturación de 1554.9 porque es la presión que le corresponde a 200. Observen que lo tenemos acá. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque está pasando exactamente por nuestra zona de mezcla. Observen esa línea cómo aparece, cómo se ubica ahí. De nuevo, otra vez para que lo vean, ahí en mezcla, cae exactamente. Entonces nuestra presión en este caso, ya pues tenemos el valor exacto, 1554.9 kilopascales. ¿Qué pasa cuando estamos en sobrecalentado? El mismo procedimiento. Ubicamos nuestros datos, en este caso una temperatura de 200 con un volumen específico de 0.3. Como vamos a entrar por temperatura y queremos graficar en un diagrama de temperatura contra volumen específico, ubicamos nuestros ejes temperatura y volumen específico. Y vamos a graficar nuestra línea de temperatura. En este tipo de diagrama, esa línea es horizontal, reitero, es horizontal, es diferente a los otros diagramas, es horizontal. Y la bautizamos temperatura 200. Ahora necesitamos nuestros datos de B sub F y B sub G. Como siempre los sacamos de nuestro diagrama, vuelve y juega, tenemos el valor de B sub F y tenemos el valor de B sub G. Aquí los ubicamos, B sub F y B sub G. Perfecto, ya los tenemos. Ahora necesitamos intersectar los valores con nuestro dato de volumen específico. Punto 3. ¿Dónde está punto 3? Zona izquierda, zona media, zona derecha. Sí, señores, está en la zona derecha. O sea que va a estar en la zona de sobrecalentado, donde se nos intersecta la línea roja con la línea morada. Sobrecalentado, ahí lo acabamos de encontrar. Y entonces nos hacemos la pregunta de siempre, ¿y la presión? Pues la presión debe pasar por ese punto. ¿Cómo va a ser esa línea quebrada ascendente que pasa por ese punto? Miremosla. Miren por dónde pasa. Pasa exactamente por ese punto. Es la línea verde, esa es la línea de presión. Ahora, observen que esa línea
va a tener una presión menor que la presión de saturación. Venga, profe, ¿y por qué? Muy sencillo, miren la línea de saturación donde está. Está por arriba, esa línea cafecita que tenemos ahí de 1554 es la presión de saturación. Y observen que nuestra línea verde, que está pasando por nuestro punto de interés, por nuestro punto rojo, está por debajo, esa línea verde está por debajo. Por ende, en nuestro punto negro, la presión va a ser menor que la presión de saturación. Permítanme, se lo muestro de nuevo, esto es importantísimo. Vamos a trazar la presión que pasa por el punto negro y va a estar aquí, por debajo de nuestra presión de saturación. Entonces, cuando estamos en sobrecalentado, en este caso, la presión es menor que la presión de saturación. Importantísimo, muchachos. Último caso, cuando estamos en líquido comprimido. Como siempre, tenemos nuestro diagrama, nos dan los datos, en este caso, una temperatura de 200 grados centígrados y un volumen específico de 0.00101. Perfecto. Como vamos a entrar por temperatura y queremos el diagrama de temperatura contra volúmenes específicos, bautizamos nuestros ejes y dibujamos lo que conocemos, nuestra temperatura. Vuelve y juega horizontal por los ejes, temperatura contra volumen específico. Y colocamos nuestra temperatura. Como siempre, requerimos los valores de B sub F y B sub G. Ya ustedes los conocen, los sacamos de la tabla A4. Perfecto, y los ubicamos. Aquí tenemos nuestros valores de volúmenes específicos. Y ahora sí debemos mirar nuestro segundo dato, que es el volumen de 0.00101. Perfecto. ¿Dónde va a estar este dato? ¿A la izquierda, en la mitad o a la derecha? Sí, señores, ustedes ya lo ubicaron. Está a la izquierda. Está a la izquierda. Graficamos a la izquierda y entonces se nos va a intersectar la línea roja con la línea morada junto en este punto. Esa zona va a ser una zona de líquido comprimido. Perfecto, líquido comprimido. Y nos preguntamos como siempre, ¿qué pasa con la presión? ¿Qué línea de presión va a pasar por ahí, muchachos? Bien importante. Vamos a mirar qué pasa. ¿Cómo cae la línea de presión? Mírenla ahí. Ahí cayó la línea de presión. Observen que esa línea de presión va a ser mayor que la presión de saturación. Vuelve y juega porque la presión de saturación es la que cae directamente sobre la línea horizontal. Mírenla aquí. Esta es la presión de saturación. Volvemos y la mostramos. Esta es la presión de saturación. Observen que la línea verde está por encima de la presión de saturación. Entonces va a ser mayor que esa presión de 1554.9. Volvemos a mostrarla. Muchas veces esto es un poco raro. La presión que pasa por ese punto negro que está en líquido comprimido es esta, muchachos, es esta. Por aquí pasa la presión y está por encima de la presión de saturación que pasa por la línea horizontal de la temperatura de 200 grados centígrados. Con esto hemos terminado otra forma de poder encontrar zonas cuando tenemos la temperatura y el volumen específico.